Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados y amadas hermanas. El día de hoy vamos a continuar con las reflexiones sabatinas, por así decirlo. He continuado leyendo el libro del Gran Conflicto de Ellen White y justamente el capítulo que leí esta semana tiene mucho que ver con los temas que hemos estado leyendo o analizando anteriormente, que es el tema de la oración. Y justamente reflexionábamos sobre este tema, ¿no? El tema de la oración. Y no hay que dejar por alto la importancia de la lectura de la Biblia en los tiempos de oración. De hecho, es una muy buena práctica que nuestro momento de oración no sean únicamente los de pedirle a Dios, ¿no? O hablarle o suplicarle cosas, sino que también apartemos unos minutitos de esos tiempos a solas con Dios para leer su palabra, ¿verdad? Porque nos inspira, nos alientan y nos ayuda a enfocarnos, ¿no? Eh, y de hecho es una muy buena disciplina incorporar la lectura de la Biblia en nuestros tiempos de oración. Fíjese esto que dice el Salmo 4 versículo 1. Es muy lindo, escuchen. Dice, respóndeme, oh Dios, cuando clamo a ti. Oh Dios, tú me declaras inocente, libérame de mis problemas, ten misericordia de mí y escucha mi oración. Es fundamental en la oración que tengamos la certeza y la seguridad de que le hablamos a un Dios que nos escogió, ¿verdad? Que esto ya lo hemos dejado claro, y que no solo nos escogió y que está atento a nuestro oído, con su oído, de lo que decimos. Pero más que nada es importante recordarnos a nosotros que Dios nos escucha y Dios está súper atento de cualquier cosa que digamos y especialmente en nuestros tiempos de oración. Vamos ahora al Salmo 116, versículos 1 y 2. Y escuchen lo que dice esto, ¿vale? Salmo 116, aquí lo tengo, versículos 1 y 2. Vale, ya está. Escuchen esto. Amo al Señor porque escucha mi voz. Escuchen esto. Amo al Señor porque escucha mi voz. De hecho, es el fundamento de muchas de nuestras relaciones, ¿no? Cuando amamos a alguien, lo escuchamos porque para nosotros todo lo que dice es importante. Dios nos ama y todo lo que le decimos le resulta importante. Pero el tercer nivel de todo este conocimiento es saber y entender que como Dios nos ama, tenemos seguridad de que Él nos escucha. Es sembrar en nuestros corazones la convicción de que Dios nos ama y por tanto nos escucha. Y siga más. Amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él, escucha esto, se inclina para escuchar. Dios se inclina para escuchar nuestra oración. Y más, y termina diciendo, oraré mientras tenga aliento. Qué bonito, ¿no? Que nuestro video de oración tengamos la certeza de que es algo constante y que tenemos y que vamos a hacer mientras tengamos vida aquí en la tierra, ¿no? Y vamos un poquito más, vamos a otro versículo en el Salmo 30, en el Salmo. Este se encuentra en el Salmo capítulo 38, versículo 15. Y escucha esto, súper bello. Pues a ti te espero, Señor.
Qué bonito, ¿no? Orar con la convicción y con la seguridad de que esperamos en Dios. A ti te espero, oh Señor. Es hermoso. Tenemos un Dios que está atento e interesado en escuchar nuestras palabras. Y aún más allá, que creo que lo tocamos en el video anterior de la semana pasada, Dios también está muy, muy, muy interesado en escucharnos cuando tenemos dudas. Y no le gusta cuando nos tenemos dudas y no somos capaces de preguntarle, ¿verdad? Mm, Y de hecho, Él es el más interesado en que comprendamos todo lo que Él nos quiere decir. Y en el tema específico de la Biblia, Él es el principal interesado en que entendamos todo lo que Él nos dejó en este libro. ¿Sí? Entre nosotros, en nosotros hay interés en conocer la palabra de Dios, pero te aseguro que es Dios el primero que está interesado en contestarte. Él quiere que leas la Biblia. Él quiere que tengas dudas y quiere que esas dudas se las preguntes a Él. No ayer ese pasaje que no entiendas y decir, bueno, me lo paso. No, 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 ni lo voy a intentar. No, inténtalo. Si te has encontrado con un pasaje difícil, dile a Dios que te lo revele. ¿Sí? Inténtalo, dile, Señor, revélame porque no entiendo. De hecho, sabemos que Dios, unas de las títulos de Dios, sabemos que Dios tiene muchos títulos. Rey, Señor, Creador del universo, Rey de reyes, gobernante de los cielos, un montón de cosas. Pero uno de ellos, que me parece a mí el más bonito, el del maestro. ¿Qué es el maestro? El maestro es una persona sabia que trata de aprender y de transmitir su conocimiento a sus discípulos. Y es bonito porque Jesús mismo se refirió a sí mismo como maestro. No solamente sus discípulos le llamaron maestro, sino que otras personas se referían a él como maestro. Y él mismo se refirió a él como maestro, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Juan 13:13. Escuchen esto. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan, ¿vale? Eh, capítulo 13, versículo 13. Ya lo tengo. Escuchen esto. Ustedes me llaman maestro y señor. Aquí está Jesús hablando con sus discípulos. Y tienen razón porque lo soy. De hecho, eso es uno de los títulos de Jesús, maestro. Y Jesús, como buen maestro que es, nos quiere enseñar y explicar esas cosas que Él nos quiere decir a través de su palabra que quizás no entendemos, ¿verdad? Y de hecho, las otras personas reconocían su autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba de la palabra con autoridad y con la seguridad de que sabía de lo que decía. No dudaba. De hecho, si leemos los evangelios, vemos que Jesús en todo momento hablaba con autoridad. Un ejemplo, cuando estuvo los 40 días en el desierto y Dios fue tentado por Satanás, Jesús le contestó con la palabra, porque tenía la palabra apropiada para cada ataque o para cada prueba. ¿Y qué tenemos que aprender nosotros de eso de Jesús? Que para cada momento de prueba que tengamos, de prueba de trabajo, de tentación, de situación con la familia, con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los sobrinos, con los nietos, tengamos siempre una palabra para responder a cada situación, ¿verdad? De hecho, en la Biblia tenemos ejemplos de Jesús explicándole cosas a sus discípulos. Y me parece, y para mí en particular,
el pasaje más bonito, lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 24, que es cuando Jesús se consigue con esos dos discípulos en el camino de Maús. Ya había Jesús resucitado. Pero fíjense, esto tan bonito, ¿no? Dice, de hecho, el pasaje de los dos del camino de Maús van del versículo 13 al lo diré, versículo 49. Es un poco largo, ¿no? Si quieren leerlo, leedlo en casa. Pero solamente voy a tomar algunos versículos, ¿no? Cuando se encuentran estos dos con Jesús, pero que no lo habían. No sé, es curioso porque están con Jesús, pero no lo reconocieron. Es una cosa rarísima. Claro, muchos teólogos dicen que es porque Jesús ya estaba en un cuerpo glorificado. Y otros interpretan que quizás los ojos de los discípulos estaban velados. Es una de esas misterios de la Biblia que Dios quiere que le preguntemos y le digamos, ¿no? Pero bueno, sigue más allá. Eh, Comencemos por el versículo, eh, a ver, vamos por el versículo, mm, fíjense, venían estos dos chicos caminando por el camino y Jesús los encontró y les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? O sea, venían dos chicos hablando de lo que había sucedido días anteriores con la crucifixión de Cristo. Pero escuchen esto, escuchen esto. Entonces, versículo 18, entonces uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó, tú debes ser la única persona de Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han acontecido allí en los últimos días. Qué curioso. Dice, oye, ¿tú no te has enterado de lo que ha pasado? A ver, le pasó a Jesús. Y es curioso porque lo mira con una cara que tú no estás enterado. Y yo digo, no me imagino la cara de Jesús. Y, ay, Dios. Digo, los que no se han enterado son vosotros, ¿no? Y Jesús le contestó dulcemente, ¿qué cosas? Y ellos responden, las cosas que le sucedieron a Jesús de Nazaret. Le dijeron, era un profeta. O sea, ya lo habían dado por muerto. O sea, están hablando en pasado. Era un profeta. Fíjate que no le dijeron, era el Mesías, era el Cristo. Era un profeta. Qué triste, ¿no? Y dice, que hizo milagros poderosos y que también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y los líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte. Y más adelante dice en el versículo 22, no obstante, escucha el versículo 21, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Y todo sucedió hace 3 días. O sea, fíjate, estaban frente al Mesías esperado. ¿Qué revelaban estas palabras? Que habían perdido toda esperanza. Toda la esperanza que habían depositado en Jesús, la habían perdido. Cuando ya Jesús les había dicho que lo iban a entregar, lo iban a crucificar e iba a regresar. Quédense con esto porque en el versículo 22 dice algo. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a la tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles, increíbles de creer. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y habían visto ángeles que le dijeron que Jesús está vivo. Jesús les dijo que iba a resucitar. Las mujeres le dijeron a ellos que lo habían resucitado y ellos no creyeron. Estaban ante el Cristo resucitado y no lo veían. Pero fíjate que Jesús en toda su paciencia se sentó con ellos y fíjate esto, en camino se sentaron en una posada a cenar y escuchen esto,
al sentarse a comer, no, escuchen esto, versículo 25. ¿Qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces, y escucha el versículo 27. Entonces Jesús los guió por las escrituras de Moisés y de todas las profecías. Escucha, explicándoles lo que las escrituras decían de sí mismo. Jesús tomó su tiempo para explicarles a ellos lo que había acontecido y revelándoles lo que había ocurrido delante de sus ojos. O sea, ellos estaban viendo la historia ocurrir delante de sus ojos y no lo vieron. Por eso Jesús siempre dice, el que tenga oídos para oír y que vea. ¿Por qué? Porque el tema de la fe no es una cosa de creer con nuestros sentidos ni con nuestra mente y nuestro cerebro. Es un asunto del corazón. Y fíjense esto que es súper lindo. En el versículo 30. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. Y escucha esto. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Y mira el siguiente versículo. Y entonces se dijeron unos a otros. Escucha, escucha, escucha. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Yo creo que en el momento más hermoso y más lindo, cuando estás leyendo un pasaje y Dios te revela un versículo de la Biblia que no entendías y Dios te lo revela. Eso te llena el corazón de una de un calorcito. Es un fuego increíble. Cuando nos sentamos con Jesús y nos alimentamos de su palabra, Él mismo se nos revela en toda su gloria. Y esto es una promesa. De hecho, en, en 1 Corintios 2, del 9 al 10, la palabra dice, cosas que ojo no vio ni oído, ojo que no vio y ni oído oyó, ¿verdad? Ni ha subido al corazón del hombre, son las que ha preparado para aquellos que lo aman. Pero Dios nos las ha revelado a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios quiere que nos sentemos con Él y permitamos que Él nos guíe a través de su palabra, explicándonos y revelándonos los, hasta los pensamientos más profundos de Dios. Y cuando pasa eso, cuando te sientas a los pies del Señor en oración, leyendo la Biblia, van a ocurrir dos cosas. Dios va a abrir su corazón para que tú lo aprecies y tú abres tu corazón para que lo que Dios te está revelando entre a tu corazón. Y el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Jesús, que es la tercera persona de la Trinidad, es la que está en comunión con nosotros porque habita en nosotros y hace morada en nosotros. Y Él es el que quiere que abrir nuestros ojos y revelarlos, nos escritura, como lo dice en el Salmo 119, 18. Hay maravillas ocultas en la palabra de Dios y Dios quiere que junto con Él las descubramos y vayamos descubriendo y revelándolo ante nuestros ojos. Es súper hermoso cuando Dios hace eso en tu corazón. Y fíjense, sigamos el capítulo 24 de Lucas, pero vamos al versículo 44 y 45. Escucha esto. Jesús les dijo, cuando estaba con ustedes, antes les dije que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito. Aquí está Jesús enseñando como buen maestro que es. Y dice aún más, acerca de mí en la ley de Moisés y de los profetas, y en los salmos, en las profecías, en los libros de Moisés, en los salmos, había profecías acerca de el sufrimiento de Jesús.
Y Jesús estuvo 3 años enseñándoles y aún así no lo entendían. Tuvo que venir Jesús a explicárselo a ellos. Y escuche esto. Y entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Hermano, hermana, si estás, si a veces te estanca leyendo la Biblia y ves pasajes que no entiendes o que no comprendes y que te da temor de preguntarle a algún hermano porque no quiere que te hagas, que piense que eres tonto, o qué sé yo, o que no eres sabio en la palabra, acércate a Dios con toda confianza, ¿verdad? Porque ya Dios lo hizo contigo. ¿Y sabes cuándo Dios lo hizo contigo? Cuando escuchaste la palabra de Dios no siendo creyente, siendo inconverso, Dios te dio una palabra que cuando te la dio, abrió tu entendimiento y pudiste comprender que lo necesitabas como Rey y como Salvador. Y el mismo Dios que abrió tu corazón para que entendieras las escrituras y entendieras que necesitabas ser salvado por el Señor, es el mismo Dios que quiere revelarte las escrituras. Por eso es súper importante incluir la lectura de la oración, de la palabra en la oración. Porque cuando estás orando, Dios te revela sus pensamientos. De repente puedes ir leyendo un capítulo por día. O de repente estás orando y de repente viene un versículo a tu mente o un pasaje y lo abres y es justamente lo que estás leyendo. Hermano, no dejes de orar. Y voy a terminar eh, leyendo Segunda de Timoteo 2:7 y coge esta promesa para ti. Escucha. Segunda de Timoteo. Uy, se me pierde. Aquí está. Segunda de Timoteo. Ay, que se me pierde. Ya que tengo tantas cosas metidas en la Biblia que se me pierden los pasajes. A ver. Corintios, Gálatas, Filipenses. Se me pierde Timoteo. Madre mía. Aquí está. Mira, en segunda de Timoteo 2:7 dice, escucha esto. Ay, estoy en la primera. Sobre te lo pasará muchísimo, igual que a mí. Vale, segunda de Timoteo 2:7, escucha lo que dice. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Y es mi oración esta tarde que el Señor abra tu entendimiento para que puedas entender todas las cosas que Él te quiere decir a ti. Que Dios te bendiga. Agur.